Nós vamos iniciar a fala com a fala da professora Marisa. Ela é doutora em Filosofia pela Universidade Nacional de Cuyo, professora de História e Filosofia Argentina na Faculdade de Filosofia e Letras e pesquisadora do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas, membro da Comissão Assessora do Instituto de Filosofia da Argentina e Americana e pesquisadora responsável do Grupo de Filosofia, Prática e História das Ideias do Instituto de Ciências Humanas, Sociais e Ambientais. Suas pesquisas centram-se na filosofia argentina do século XX em intersecção com o pensamento contemporâneo. A fala da professora Marisa se intitula Estranhamento e Comunicação. Professora, por favor. Bueno, obrigada por estar acá. Muy feliz. Quiero agradecer especialmente a Norval por la invitación, pero especialmente también a un equipo que me ha recibido de una manera afectuosa y que me hace sentir como en casa. Y acepto la propuesta que hace Norval de hacer una ciencia feliz. Me gusta. Es mi propósito también, mi deseo, mi anhelo. Veremos si somos capaces de hacer eso. Mi trabajo se denomina Extrañamiento y Comunicación. Voy a leer para que vean qué significa esto de extrañamiento y comunicación. Textos, imágenes, traducciones. Lo que tienen en común estas nociones es que no están inscriptas en la transparencia, no son miméticas y no repiten un origen al cual pudieran acompañar con fidelidad y exactitud. En este sentido, el horizonte de comunicación que conllevan tampoco lo es. La representación que está supuesta a la base de los textos, imágenes y traducciones ha necesitado ser puesta en cuestión. La objeción no es nueva, es que no hay representaciones que repliquen la realidad, así como no hay comunicación que no suponga desvíos de sentido o captura de subjetividades. Sin embargo, esto no significa que las nociones aludidas sean instancias defectuosas. Así, ir contra la representación no es eliminarlas, sino batallar frente a un mundo o con un mundo que está ya dado, es decir, que está completo, servido en significados y sentidos. En algún punto de estos constructos se anudan tramas existenciales, materiales, corporales, espaciales, en los que quienes leen, imaginan y traducen configuran o replican nuevos mapas y territorios de lo real anhelado. Encuentros y desencuentros, presencias y ausencias, mitos, utopías y cebos envenenados también. La categoría de extrañamiento propicia la identificación de niveles y estados de lo comunicable bajo el lente de la representación y contra la representación. Anudada a otros términos como enajenación o infamiliaridad, el concepto de extrañamiento procura recuperar el sentido de lo dicho, lo imaginado, lo escrito, lo sentido. Lo inaugural del movimiento suscitado por el extrañamiento no coincide con una verdad o un significado claro y preciso. La comunicación se vuelve posible gracias y por la opacidad en la que se juega cada vez el sentido, el lenguaje, la palabra, la imagen, la condición corporal, el encuentro y el acontecimiento. Vamos a empezar una primera parte que hemos denominado palabras e imágenes, imágenes y palabras. Macedonio Fernández afirma que las imágenes son la forma del pensamiento y del pensar. Pensar es ver, se piensa con imágenes. Solo a posteriori las imágenes se traducen en signos.
siempre equívocos, así como las imágenes convocadas corren el riesgo de querer replicar una mímesis imposible del mundo y lo viviente. Proponemos entonces poner en juego algunas claves filosóficas para abordar la experiencia de la comunicación en Macedonio Fernández, escritor y pensador argentino, nació en 1874, murió en 1952. La idea es analizar en sus textos los alcances de la palabra, el lenguaje y de las imágenes para atender a la trama metafísico, mística y pasional que se juega en su escritura. Macedonio dice: ojos abiertos son toda la vigilia, no son todo vigilia ni toda la vigilia. El asunto que inicialmente está planteado en este libro, este ensayo filosófico, se vincula a la pregunta en torno a qué entendemos por realidad. Desde el comienzo de las páginas de este ensayo se advierte en torno a dos modos de entender la realidad. Uno asimilado a la vigilia, a la idea de orden, a la idea de ley, de regulación, y otro entendido como caos, como no ley, como desregulación. En el ensayo se alude también a modos de mirar y en la expresión metafórica del título se anticipa la crítica a la representación, que se hará especialmente compleja respecto del valor que asume la palabra y la comunicación en la propuesta filosófica. Macedonio Fernández plantea el problema vinculado a la sustancialización del mundo, del sujeto, de la subjetividad, de los cuerpos, del tiempo, del espacio. En suma, denuncia la cosificación de la singularidad de la vida en función de aceptar un mundo y sus condiciones como algo que ya está hecho. La tarea crítica que emprende entonces es la descosificación del sujeto, despotenciado, porque la sustancialidad entendida como autoexistencia se quiso imponer a la sensibilidad. La llamada realidad se corresponde asimismo con las percepciones que tienen un correlato externo. El ensueño, en cambio, concepto central que se jugará en este libro, en este ensayo aludido, es el mundo de las imágenes en forma exclusiva y por eso no tiene correlato externo. Es la trama que se oculta en el supuesto orden y ley de la realidad. Esta es la confrontación central que hace de hilo conductor para plantear sus tesis y es la que lo lleva a afirmar que tenemos una vida psíquica independiente de la vida fisiológica, siendo esta última la de los sentidos organizados en las percepciones. Esta afirmación, que supone en cierto modo algo así como la negación del mundo, aparece como la base de una posición idealista, aunque resulte paradójico, también esta negación está atravesada por tópicos materialistas. Pasando en limpio estas tesis del autor, se establecería entonces la autonomía de las imágenes frente a la heteronomía de las percepciones. Ahora bien, ¿hasta qué punto es pertinente esta contraposición que propone Macedonio? Por lo menos en los términos en que aparece formulada. Parece que simplemente apunta a la fundación de una metafísica en el sentido de un saber que está más allá de la physis y que pertenece plenamente a la psique o psique. De todos modos, hay distinciones que propone Macedonio que hay que tener en cuenta. Hay en el ensueño imágenes y sensaciones que son provocadas por el mundo exterior. El tema aquí se desplaza a la insistencia por sostener que hay imágenes sin partir estas de una sensación específica. De las imágenes que pueden pensarse como autónomas, en cuanto se originan exclusivamente en la psique, surge la ideación o imaginación, que sería el ensueño típico, ajeno al mundo sensible. De este modo, ensueño y realidad parecieran constituir dos mundos sin interacción, separados entre sí.
El concepto de ensueño debemos entenderlos como una potencia cognoscitiva independiente de la realidad. El título del libro de Macedonio lleva a confundir los significados, pues el ensueño es una suerte o modo de actuar mentalmente en estado de vigilia o de cuasi vigilia. Por otro lado, las representaciones propias del estado de ensoñación tienen su origen en la realidad sensible, pero esto es lo que rechaza Macedonio. El ensueño queda caracterizado por poseer 3 zonas, como para organizar a ver qué piensa esta cuestión que es compleja. Las imágenes, compuesta por escenas y cosas, las sensaciones respiratorias, musculares, olfativas, y las emociones, imágenes interpretativas, miedo, alegría. Estas imágenes, a diferencia de la primera zona del ensueño, pueden causar imágenes sin relación con escenas o cosas, imágenes totalmente subjetivas, y pueden no partir de una sensación específica. Macedonio insiste en la existencia de imágenes originadas en nuestra relación con la fisis e imágenes que pertenecen exclusivamente a la psique. Las emociones son sensaciones venidas de modificaciones generales fisiológicas, las que provienen de una percepción o imagen. Nunca la ideación o imaginación, que es todo el ensueño, tiene razón causal con aquel grado levísimo originado por la emoción. Asimismo, el ensueño no está conformado por causas provenientes de las 3 zonas del ensueño, porque la ideación o ensueño no tiene causas en el mundo de la realidad. Nos preguntamos, ¿podrían estas ideas tener resonancias platónicas? La ideación o imaginación es equivalente al topos uranos platónico. Viene a ser este topos uranos, viene a ser el mundo de las ideas que no tiene causa en lo sensible, así lo planteaba Platón. Los seres concretos, las cosas. ¿Cómo conocemos las ideas y su perfección? Por comparación con las imágenes sensibles. Un ser humano es bueno, pero no lo es totalmente. ¿Cómo sabemos cómo es la idea de un hombre bueno? De la experiencia sensible que nos ofrece lo que le falta para ser plenamente bueno. Lo bueno es reproducción, copia de lo absolutamente bueno, la idea ajena al mundo sensible. Lo malo, que tiene su causalidad en este mundo imperfecto, es lo que aleja al ser humano de la idea. De todos modos, hay que aclarar que el mundo psíquico, que no depende del mundo de los fenómenos externos, tal como lo plantea Macedonio, no es equivalente a este mundo de las ideas platónico, aunque se acerque. Ahora abordemos el tema de la afección, que también es central, y Macedonio la define como la sensación de dolor, placer, sentimiento y emoción. Pareciera que queda vinculada a un hecho de la externalidad. ¿Cómo se presentan las imágenes en la afección? Pues serían lo típico del ensueño. Esas imágenes, dice Macedonio, son comentarios interpretativos de la afección del ensueño, tanto en sueño como en vigilia. Un estado de afección no puede quedar sin versión en imágenes. Pero habría que distinguir entonces la afección en un cuerpo dormido de la afección en un cuerpo despierto. Una percepción dada en el primer caso exige siempre comentario en imágenes. El estado del ensueño actúa como un imaginero de los sueños. Esas imágenes, esos sueños, son la realidad. Al pasar al estado de vigilia, la afección sufre, según Macedonio, un pequeño capricho. Es decir, cree que las imágenes que le proveen los sentidos son la realidad. Y así, para la afección en cuerpo dormido, la realidad son los sueños, y en cuerpo despierto son las sensaciones. Esta última idea de realidad es en la que creen los metafísicos, que para Macedonio no son místicos. Estos metafísicos no místicos son los científicos. Y en tanto metafísico místico, Macedonio dirá, el mundo material, es un sueño de la afección
como lo es asimismo la afección. La pregunta inevitable es si este complicado mundo de imágenes descrito por Macedonio puede dar lugar a la comunicación, y de hecho, de lo expuesto, entendemos que la comunicación está puesta en cuestión. Volvamos sobre la ideación a la que identifica con imágenes signos. Al darle valor de signo a ciertas imágenes, se podrá hablar y pensar con palabras. Las imágenes, al adquirir la naturaleza de signo, pueden ser transmitidas o dadas a conocer a los demás, ya que no hay acceso directo a las imágenes vividas por otra subjetividad. Pero preguntamos, ¿quién o cuándo o cómo se estableció la relación de similitud entre palabra e imagen? ¿Cómo llegamos hasta acá? Si las palabras no son signos, inevitablemente surge la pregunta en el mismo autor. ¿Para qué escribo?, se pregunta Macedonio. ¿Ha eliminado los signos?, decimos nosotros. Obviamente que no, porque Macedonio sigue escribiendo, pero los ha puesto en el blanco de su crítica. Hay signos y hay interpretantes, pues las imágenes han pasado a cumplir la función de significado de los signos, o sea, de las palabras o lenguajes como sistema de signos. De verdad que estamos en medio de una de las grandes dificultades que le ofrece a Macedonio la cuestión del lenguaje reducido a un conjunto material de sonidos que no significan, sino que son simples significantes. El significante es el fenómeno material del sonido propio de cada palabra y el significado es el concepto que despierta en el oyente esa misma palabra. Al atribuir el valor al significado a las imágenes y no a las palabras, se quiebra la función de signo. La teoría del signo y sus componentes básicos, el significante y el significado, ha llevado a señalar, en algunos casos, la presencia de la palabra en cuanto signo, tanto en el habla oral como en lo que podría llamarse el habla mental. Hay, en efecto, una palabra interior con la que pensamos muy frecuentemente. Dice Macedonio, la palabra no es necesaria al denominado pensamiento. Ahí termina la cita. Para Macedonio basta con que suscite en nuestra mente imágenes y agrega, por medio de las palabras procuraré que se pueble vuestra mente de imágenes. Cierro cita. Con estas afirmaciones, Macedonio ignora, en cierto modo, el hecho incuestionable de la palabra interior. Lo que ha hecho el autor, en su rechazo de todo lo que tenga que ver con la razón, el raciocinio, los conceptos, es quitarle a la palabra su contenido significativo y convertirla en simple significante. Es decir, Macedonio Fernández ha desarmado la palabra en cuanto signo. Veamos ahora la cuestión de la imagen que ha desplazado el lenguaje mental. Ya se vio que Macedonio habla de imagen como sinónimo de ideación. Esta ideación es lo que se dice pensar con palabras, lo que en definitiva es bastante inexacto. Si bien Macedonio no ignora que hay palabras mentales, estas sirven para él de muy poco. Con las palabras no se piensa, solo hay intuición, que es lo que despiertan las sensaciones y también en ocasiones las palabras. No habría que olvidarse que la palabra en griego es logos y en latín es verbum, en última instancia, logique y ratio, que es una manera de borrar el fantasma de la razonabilidad que se encuentra en la imaginabilidad para Macedonio Fernández. Esta posición será la que abrirá las puertas a la metafísica macedoniana, pero más abiertamente a su concepción mística y ética. La metafísica así preludiada se vincula a un sentimiento de extrañamiento. Macedonio hace referencia a un sentimiento de infamiliaridad con lo cotidiano y a un sentir insumiso ante los límites que crea la idea de un mundo completado,
dado. Es también un sentimiento de autoexistencia sin comienzos ni subordinación. De los tres sentimientos se puede decir que el de autoexistencia está ligado directamente a la mística de este autor, sobre todo porque no implica subordinación de ninguna clase, ni a Dios, ni al mundo, ni a la muerte. Así, la concepción mística en el autor es un estado de autoexistencia que no implica adoración a otro, subordinación, y necesariamente va acompañado de una pérdida del yo y de la eliminación de la sensación. Macedonio quiere acercar en cierto modo su proyecto de metafísica al de los faquires indostánicos, esos sabios desnudos que buscaban la anulación de la sensación. A esa lejana tradición se remite Macedonio Fernández. Su concepción metafísica se propone debilitar la sensación en función de robustecer la afección. La metafísica es la emoción de la infamiliaridad de lo que creemos conocer, de lo no nuevo, nos dice. Por eso hay un choque, un extrañamiento con el mundo, con las cosas, consigo mismo. Tanto la ciencia como la filosofía se alejan de la metafísica para este pensador en cuanto trabajan desde el campo de la apercepción y de las palabras. Pero el saber para Macedonio no es solo cosa de palabras. La comunicación para Macedonio no es solo cosa de palabras. Así dirá, con cierta osadía, que la verdadera comunicación es telepática, que es la que se efectúa entre conciencias, otorgándole de ese modo al lenguaje un papel subsidiario o de intermediario físico entre lo psíquico y lo físico. También Berzón, porque nos puede parecer raro el tema de en filosofía plantear una comunicación telepática, ¿no? Es como que directamente nos vamos a un esoterismo. Pero Berzón también, en 1913, dio toda una conferencia, ¿no?, en Londres sobre el tema de la comunicación telepática. Él la llamó, les doy el dato por si les interesa, Fantasmas de vivos e investigación psíquica. Para mí me pareció maravilloso este dato, ¿no?, encontrar esa conferencia. Bueno, la otra idea que está a la base de la concepción de Macedonio del lenguaje es que éste no alcanza a expresar la riqueza del pensar e incluso estaría supuesta la afirmación de que no se puede hacer corresponder el lenguaje con el pensamiento. Otro gran problema. Esta denuncia de inadecuación de los esquemas verbales estaría relacionada en Macedonio a lo difícil que resulta la exposición del programa metafísico, la comunicación. Nos encontramos en cierto modo en el borde de la negación del lenguaje y de la comunicación. El saber de palabras, que para Macedonio nada es, tiene como modelo esa crítica la metafísica discursiva de Hegel, a quien lógicamente Macedonio rechaza y se erige en la contraparte de este filósofo al abrazar una metafísica no discursiva. Pero hay que aclarar, no existe una metafísica discursiva y una metafísica no discursiva, aunque hay que decir que nada es más ajeno a Macedonio Fernández que una metafísica discursiva. Si en Hegel la conexión entre lo lógico y el lenguaje tiene el riesgo de que la lógica dialéctica, concluya fagocitándose el lenguaje, otro tanto se podría decir respecto de la metafísica mística de Macedonio respecto del lenguaje. Para el autor no se trata de salvar el lenguaje para asegurar el saber. Además, el saber se resolvería en imágenes, lo que si bien es una respuesta, al mismo tiempo plantea otras dificultades. Todo parece encaminarse a una interpretación de las palabras como una función mecánica. Dice Macedonio, las palabras son las manivelas de los estados intelectuales. Mediante su empleo en la meditación y el razonamiento solicitamos la aparición en la conciencia de las imágenes buscadas. Hasta ahí dice Macedonio. Si la meditación para Macedonio puede trabajar sobre imágenes, nos preguntamos,
¿en torno a qué trabajaría el razonamiento? Este se desarrolla mediante conceptos y pareciera evidente que cuando la meditación es entendida como reflexión, se aproxima o se asocia al razonamiento, vale decir, se convierte en un hecho lógico. Con la manivela o el sistema que la reemplace se hace girar algo que en su giro puede ir mostrando imágenes diversas. ¿No comenzó la película cinematográfica funcionando con un sistema de manivela? Toda imagen posee rasgos sensibles, concretos y singulares, mientras que todo concepto es de carácter abstracto, intelectual y general. ¿Qué mostraría la manivela con su movimiento? ¿Imágenes o conceptos? Sin dudas, finalmente la imagen se encuentra para Macedonio en el terreno de la representación tanto como la sensación. Por eso mismo no hay diferencias entre ellas, pero si la operación reductiva se instaura sobre la sensación, no alcanza un desarrollo semejante sobre la imagen, aunque esta última sea deslocalizada. Sintetizando entonces, la valoración del razonamiento se efectúa en Macedonio teniendo presente un misticismo desde el que critica y condiciona fuertemente los alcances y posibilidades del conocimiento y del saber científico. Su teoría del ser y de la vivencia del ser en relación con la cual se ponen de manifiesto tesis que podrían ser entendidas como místicas, se enmarcan dentro de una cosmovisión así como de una psicología que adquiere matices experimentales. La valoración de lo lógico y del razonamiento como vías del conocimiento pierde importancia frente al vivir afectivo propio de la cotidianidad. De alguna manera aquí aparece el saber científico y sus técnicas como una vía inadecuada para tomar contacto con lo que se puede llamar vida. Y dentro de esta misma temática nos dirá que la jerarquía afectiva es el aspecto de la mayor importancia en relación con la vida psíquica y con la vida en general, y el orden contrario de su intelectualidad. Es esa misma inteligencia, insiste Macedonio, que se maneja con la matemática y la lógica la que se nos presenta como pensamiento, la que siempre tiene alguna objeción a estas sencillas evidencias. De todos modos, reconoce ciertos beneficios obtenidos de los procedimientos racionales. Su concepción mística, como puede deducirse en estos breves tópicos que hemos condensado, no está vinculada a la religión. Es una mística laica. Se puede definir como una búsqueda por alcanzar la liberación a través de la plenitud mental, por trascender o relativizar la propia egocentricidad. En este sentido, el concepto de yo es puesto en crisis desde una nueva perspectiva que involucra tanto una puesta en cuestión de la noción de sujeto como el de la subjetividad. Si bien él no va a hablar en estos términos, que son más contemporáneos. La función referencial de este yo se pone en crisis y se entiende como una palabra que se puede usar para referir a un alguien, pero ese alguien no puede ser identificado, cosificado, dado. Pensar que es posible esto último es solo un verbalismo. Otro nivel que apenas hemos mencionado en este trabajo, pero que es decisivo en su obra, es el vinculado a las experiencias de reconocimiento y reciprocidad con los otros, con las otras, como en la amistad y en el amor. La posibilidad de comunión y comunicación, tanto desde lo místico como desde lo pasional, es posible pero complejo en la medida en que su crítica a la filosofía de la representación tiende a radicalizarse en relación a las mediaciones, incluidas, claro está, el lenguaje, la palabra, la comunicación, pero también las vinculadas al cuerpo, a la afección, a la muerte y al amor. La metafísica macedoniana tiene sus singularidades, pues se acerca y entra en tensión con la mística y con la pasión amorosa. Si bien este saber es entendido como una crítica del conocimiento, es un saber que se inicia respecto de otro o de otra.
Siempre la metafísica empieza en alguien, dice Macedonio Fernández, y únicamente puede comenzar cuando se asumen dos creencias: la creencia en la eternidad de una memoria personal y la creencia en la existencia para sí sin cuerpo. Quienes fueron amantes y no desean separarse de su todo amor, dice Macedonio, se llevan el que muere al que sobrevive, en sentir y figura actuales, sin dejar al todo amor despojado. Y esto porque la psique no tiene límites para manifestarse en múltiples cuerpos. Así la metafísica de este pensador alberga una utopía amorosa y una utopía comunicativa, que pone en crisis sus propias objeciones teórico-experimentales. Dice Macedonio: no hago metafísica por voluptuosidad del pensar, sino para hallar el cómo de una eternidad de figura que amo. La metafísica no le interesa como una teoría del conocimiento, o como él mismo dice, como un placer de explicación. La metafísica mística es un poder, y es un poder directo del amor. Macedonio entonces abraza una metafísica que ya no busca una aspiración para sí, es decir, que no se resuelve solo en términos de plenitud mental individual. La necesidad de poder no se escinde de la necesidad de saber, pero aparece antes que la competencia especulativa, la motivación amorosa. La comunicación deja de plantearse en términos meramente instrumentales, sin dejar de insistir en exceder la faz representativa. ¿Alcanzo a hacer otra? Una segunda parte más breve, no los voy a cansar mucho. Es la condición corporal entre el extrañamiento y la enajenación. Voy a tomar como punto de partida las elaboraciones en torno al cuerpo otro, en el propio cuerpo, que realiza Lucía Piosek-Prebisch en los años 60. Esta filósofa argentina escribe un texto en relación a la condición corporal de la mujer y lo inscribe en la experiencia de lo materno. El texto se llama Aislamiento y comunicación, a propósito de la experiencia del cuerpo en la maternidad. La singularidad de su planteo radica en la interrogación de las condiciones subjetivas que experimentan las mujeres en relación a la experiencia de lo materno. En su propuesta de lectura, se trata de interpelar el mi cuerpo de la filosofía contemporánea, cargado de ambigüedades e inespecíficos respecto de la inscripción sexual, a partir de lo que podríamos denominar una fenomenología materialista. Una de las preguntas que articulan el argumento que se despliega en este texto mencionado es si hay una manera o maneras específicas de experimentar y eventualmente concebir el mundo para la mujer condicionado por lo específico de su cuerpo. Esa es una pregunta que se hace Lucía Piosek. Se trata de un esfuerzo por parte de la autora de conceptualizar la experiencia de la maternidad y de pensar el vínculo mediato-inmediato que se gesta. No se le escapa a Piosek que el estado mujer-madre generalmente aparece como naturalizado socialmente, pero también en los saberes de orden teórico-conceptual. En este sentido, la expresión «yo soy mi cuerpo», que circuló mucho en los años 50, 60, con cierta legitimidad en Sartre, Gabriel Marcel, Merleau-Ponty, entre algunos, se le presenta, podríamos decir, como un filosofema al que hay que dilucidar en la clave experiencial de la mujer en la medida que aparece relegado en los márgenes de la conceptuación, aunque la experiencia aparezca decididamente intervenida y mediada por la cultura. La ampliación que requiere la reflexión es pensar no solo que yo soy mi cuerpo, sino que en la maternidad mi cuerpo no es mío. En este sentido, en el sentido de que es una sede de otro que exige o requiere mi cuerpo. A esta situación de hecho y de derecho la inscribe en la singular experiencia del enajenamiento del cuerpo.
La cuestión se dirime entonces, y esta es otra pregunta que ella se hace, ¿cómo abre, cómo sitúa en el mundo un cuerpo del que puede decirse que es mi cuerpo pero no mío, un cuerpo enajenado por el hecho de ser receptáculo vivo y el alimento de otro? El enajenamiento al cual se refiere del cuerpo de la mujer no es abordado solo de una perspectiva de orden natural, un cuerpo en otro cuerpo, sino que también es reforzado por una sociedad que con sus marcos regulatorios y religión instaura sus mandatos. Así la mujer se encuentra con que su cuerpo en la maternidad no es suyo, sino de la naturaleza, de las leyes sociales, morales, de la comunidad a la que pertenece. Entonces, y acá venimos a preguntar, ¿cómo es la comunicación, incomunicación con ese otro, otra en la experiencia de lo materno? El concepto de enajenación le provee a Lucía Piosek de claves para entender las mediaciones e interposiciones que atraviesan la condición corporal de la mujer. La incomunicación acecha el vínculo materno en cuanto se presenta como ya dada, es decir, ya está construida desde una serie de tramas. Estas experiencias que se cree son las más íntimas y singulares, son quizás las más sometidas a un deber ser en la constitución de la subjetividad de las mujeres. Piosek no está buscando hacer una lectura política crítica en este breve texto, pero finalmente nosotros decimos que termina rozando una lectura crítica. El extrañamiento, concepto que no está explícito en el texto, es el que entendemos hace de condición de posibilidad de su reflexión y la singulariza en tanto rompe con la idea de lo materno como algo ya dado, pero no desde un discurso crítico, aunque después lo organice en parte de ese modo, sino de cierta extrañeza que acontece sobre su propio cuerpo y sobre ese otro, otra que alberga el cuerpo gestante. Así, en el marco de un abordaje fenomenológico de lo materno, se repara en el acontecimiento sensible en el que se produce la transferencia de una sensibilidad a otro, otra e incluso más allá de la gestación. Este último aspecto es quizá en el que aparecen los indicios de esta fenomenología materialista de la que hablamos, en donde se inscriben modos singulares de existencia en la experiencia materna, la sensibilidad, la transferencia, la donación. Entendemos que algunas de las reflexiones de esta filósofa han contribuido a pensar la condición de la mujer en su experiencia corporal concreta. Podemos además señalar algunos desplazamientos que hace en su texto y que son interesantes. La autora se aparta un poco de lo que sería una recepción del ideario existencialista de la época para avanzar en sus reflexiones en términos de una existencia concreta. Del cuerpo vivido se desplaza a la condición corporal de las mujeres. Del cuerpo materno avanza hacia la elucidación del cuerpo otro y finalmente intenta mostrar la cuestión compleja de la inscripción natural, social y fenomenológica de la experiencia materna y la comunicación con ese otro, otra. Su escrito puede incorporarse a una memoria académica en cierto modo disruptiva, no conscientemente, no declaradamente, pero sí en los esfuerzos argumentativos que despliega y en las fronteras que elige para pensar y pensarse en tanto mujer, madre y filósofa. Muchas gracias. Muito obrigado, professora Marisa. Agora nós... Pode trocar aqui? Iniciamos a fala com a professora Anaí Alejandra Ré, é licenciada e doutora em Letras pela Universidade Nacional de Córdoba, revisora literária e pós-graduadas em Artes Mediais pela Universidade do Chile, Universidade de Caldaus e Universidade Nacional de Córdoba. Muito bem-vinda, Anaí. Obrigado por sua participação. Você está usando esse aí, né? Eu vou deixar o microfone aqui. Por favor. Bueno, boa tarde. Obrigado, Norval, obrigado, Elena, obrigado, Diogo, por la invitación. Voy a hablar en español. Bueno, voy a
presentar un poco. ¿Me están dando? Sí. Perdón, que no lo veo yo. Ahí está. Voy a presentar una deriva de mi trabajo, porque en realidad yo trabajo, bueno, como bien Diogo comentó, soy egresada de letras y trabajo poesía experimental, poesía digital, y por allí derivé hacia filosofía de la técnica. Y bueno, invitada a este evento traté de ofrecer algo desde mi perspectiva que pueda servir para conversar, para dialogar en un ámbito donde se trabaja comunicación y cultura. Bien, en las sociedades contemporáneas, entonces, lo digital está presente en todas nuestras prácticas. Es el sustrato de los medios de comunicación más utilizados, un insumo hoy ineludible en materia de seguridad y control de tráficos, de personas en migraciones o de mercaderías en puertos y aduanas. Incide en las formas de socializar, de hacer ciencia, de practicar la agricultura, en la definición de tratamientos médicos. El procesamiento de grandes caudales de datos es central en bioinformática o para la anticipación de desastres naturales y la toma de decisiones en las bolsas de valores, entre otras cosas, e incluso ha tenido un rol fundamental en procesos electorales. Mi trabajo busca contribuir a la reflexión acerca de los modos en que la escritura algorítmica se inscribe en nuestras prácticas y se asocia a determinados imaginarios sobre el presente, y por otra parte, sobre la manera en que el arte discute o dialoga, según el caso, con esas asociaciones. Para eso voy a presentar una instalación en Internet. En realidad, más que presentar, la voy a mostrar fragmentariamente, porque me va a servir de excusa en buena parte de la exposición para invitarlos a reflexionar sobre algunas de las cuestiones que me interesaba traer aquí. Esta instalación, bueno, es un personaje de Facebook que se llama, o se llamó porque ya se destartaló, ya no existe más, se llamó Ariadna Alfil. Es un robot que habitó Facebook entre 2009 y 2015. Su propósito era filtrarse en la red social sin que fuera posible advertir su condición de robot. El objetivo manifiesto en sus documentos presentativos, siguiendo explícitamente a Tikkun, era construir zonas de opacidad que propiciaran experiencias no apropiables por la lógica binaria que asigna significados de manera automática. Eso es una cita del texto. La estrategia que generó Eugenio Tiselli, que es un mexicano, el programador artista que hizo esta instalación en Facebook, para crear esas zonas de opacidad, o lo que él concibió como zonas de opacidad, involucra una serie de pasos discretos, y consecutivos, que aparecen en la edición del libro. Eso que les mostré al principio es la página web. Uno puede visitar el perfil en Facebook. Y luego hace poquito se editó el libro En Plástico Sagrado, que es una editorial cordobesa de literatura experimental. Esta es la tapa, y aquí teníamos entonces cuáles son esos pasos discretos y consecutivos. El robot o el algoritmo obtenía un titular de un feed de un servidor remoto, en este caso del Diario de la Jornada de México, lo traducía ese titular al inglés, sustituía algunas palabras resultantes por sinónimos, volvía a traducirlo al español y luego buscaba una imagen que corresponda a una de esas palabras resultantes y hacía posteos en Facebook. Bueno, ese es el instructivo. Ahí está el código de ese robot, ¿sí? Cómo fue configurado, previsto, armado. Es más largo que esto, solo puse una página para que vieran que eso está en el libro, así, el código escrito. Y, bueno, algunos de los posteos automáticos de este robot. Bueno, algunos tomados al azar.
La serie de procedimientos que involucra esta instalación en Facebook pone en escena ciertos aspectos que me interesa problematizar. Por un lado, la escritura, en particular, una nueva dimensión de la escritura alfabética, que sería eso que nombré hace un momento como escritura algorítmica, que habilita pensar la programación como escritura y las implicancias de concebir al lenguaje como mero dato. Otra de las cuestiones que me interesa pensar a partir de esta obra es una ontología diversa, familiar a la del troll, que parte de la impostura del robot como ser humano en un ámbito que se presenta como propio de humanos, que en realidad actúan como robots, y adelanto la conclusión de que me parece irrelevante si es humano o un robot quien escribe esas cosas, y después tal vez llegué a plantear por qué. Otra de las cuestiones que me interesa abrir una conversación es, bueno, estas formas de afiliaciones otras que no funcionan por empatía, que no suponen donde no está involucrada la emoción, digamos, sino por un contacto, conexión, redundancia. Otra de las cuestiones es el uso del lenguaje, la traducción y las relaciones de poder entre las lenguas. Y la última, la demora en la obra artística y el rol del lector. Bueno, son un montón de cosas, espero llegar a plantear todas. Ese es como el mapa de lo que voy a leer. Entonces, para empezar, respecto de la escritura, con el sintagma escritura alfabético-algorítmica o algorítmica a secas, me refiero a un tipo de escritura que, a diferencia de las escrituras simplemente alfabéticas, es decir, decodificables por cualquier ser humano alfabetizado, utiliza lenguajes que son solo accesibles a programadores y software específico. En este tipo de escritura intervienen lenguajes de programación de mayor o menor nivel de complejidad y recurriendo al mismo se pueden producir textos, imágenes técnicas, visuales o sonoras e incluso programas. Las escrituras algorítmicas atraviesan todo lo social, estructuran pensamiento y subjetividad. Se trata de una forma de escritura imperativa y, como veremos más adelante, emperadora. A pesar de que en todo momento actuamos en relación a estas escrituras, no estamos alfabetizados para comprender los efectos e implicancias que se inscriben en sus formas de uso. La situación es análoga a la de la Edad Media. Los monasterios contaban con acceso privilegiado a libros y saberes y a partir de la escritura se estructuraron mecanismos de control y coerción que reflejaban las desigualdades e inequidades de la época. Actualmente, los únicos alfabetizados en las escrituras algorítmicas, que también participan de enormes maquinarias de control y coerción, son programadores, y la forma de dominio que posibilitan a sus empleadores es transversal a diversas esferas de la vida social. Sin embargo, aún los ámbitos de enseñanza de software proponen mayoritariamente abordajes instrumentales, con excepción, al menos en Argentina, con excepción de los espacios de militancia de software libre. Así, las TICs y su uso en las aulas aparecen en los programas de cursos docentes y especializaciones, pero en general su problematización focaliza en cómo incorporar dispositivos técnicos en las clases y evaluaciones, dejando de lado la reflexión sobre qué se da por sentado al hacerlo, qué significa que se busca con eso y qué performatividades operan en esas prácticas. Se trata de un asunto de alfabetización y de ética ingenieril, podríamos decir, que pone de manifiesto la relevancia de tener presente las preguntas de las ciencias humanas en los desarrollos de las ciencias duras. El abordaje del software como objeto de estudio y su problematización no deben dejarse de lado en el estudio de este tipo de escritura, puesto que allí se entrelazan asuntos relativos al lenguaje, el poder, la política, el comportamiento gregario, la religión. La escritura alfabético-algorítmica participa de una dimensión de escritura que subyace a todo lo fenomenológicamente observable, en una interfaz. Con esta escritura se programan, por ejemplo, procesos de lenguaje cuyo objeto es el lenguaje mismo despojado de sentido y concebido como paquete de datos. Así, como mediante esta escritura es posible, por ejemplo, ordenar píxeles por tono en esta obra de Leonardo Solás, donde
No sé si se entiende cuál es el procedimiento. Se toma la pintura El beso de Klimt y se reorganizan cada uno de sus píxeles por tono en otra imagen, donde se respeta, digamos, el tono de cada píxel, pero está ordenado según una progresión cromática, podríamos decir, bueno, y abajo con una imagen totalmente trivial, como es el logo de Google, o con los girasoles de Van Gogh. Bueno, entonces, así como mediante esta escritura es posible ordenar píxeles por tono en la obra de Leonardo Solás, también es posible reorganizar el lenguaje, ambos concebidos como paquetes de datos. Bueno, no me quiero detener demasiado porque me voy a pasar, pero esta es una de estas obras que podríamos decir que reorganizan texto, que se llama La Ilíada de Santiago Ortiz, y presenta, por ejemplo, en este caso, bueno, es una captura de pantalla, no tiene el dinamismo que tiene la obra en sí. Esto es una reescritura, una reorganización del texto de la Ilíada por cantos que están arriba, si se llegan a ver, y la información a la que accedemos al verlo es sobre todo qué personaje se presenta está presente en mayor tiempo en cada canto. Entonces los nombres y los colores aparecen con mayor tamaño según el personaje que aparece más en determinado canto. Y esta otra forma de visualización de esta obra, que vuelvo a decir, es la Ilíada, una obra de literatura clásica, pero ordenada de otro modo, está armada en red, y cada nodo de esta red es un personaje. Nosotros podemos cliquear sobre el personaje y leer los episodios en los que está involucrado, y a la vez podemos seguir las líneas que conectan a otros personajes y ver cómo se relacionan con los otros personajes de la Ilíada. Fíjense que esta reorganización del lenguaje, del texto de la Ilíada, nos permite o nos invita a leer una obra clásica a partir de lógicas de lectura de este siglo, digamos. Fíjense que es como leemos Facebook, leemos a partir de un personaje o un perfil y vamos de un perfil a otro viendo cómo se relacionan, o podríamos hacer ese recorrido. Entonces, decía que entonces a partir de esta escritura se puede ordenar los píxeles por color, por ejemplo, por tono, y el texto se puede concebir como paquete de datos, que es a lo que me refiero, en cuanto que no importa tanto qué es lo que dice el texto, lo que importa en muchos de estos experimentos es encontrar formas novedosas, entre comillas, de mostrar algo, de mostrar información, de visualizar información, ¿sí? Esto se relaciona también con el concepto de escrituras no creativas, que estuvo un poco de moda en Argentina hace unos años, de Goldsmith, porque se tradujo el libro, que es bastante discutible desde mi perspectiva, pero también está como involucrado en estas cuestiones. Entonces, para el procesamiento de grandes volúmenes de datos existen tomando el lenguaje como dato, la lengua, el texto como dato, existen diversas técnicas de visualización. Algunos artistas recurren a estas técnicas disponibles y producen con ellas obras digitales que llaman poesía visual, como esto, o arte digital, y también algunos programadores muestran las virtudes de sus técnicas de visualización presentando sus procesos como arte generativo. Hay en ello un riesgo, una estetización de la herramienta que la vuelve más atractiva a ojos de las empresas que ocasionalmente requieren servicios de visualización. Estas formas de escrituras, ya sea la visualización de datos como forma de comunicación de información y el arte generativo como el desecho resemantizado de esas formas, deben ser seriamente pensadas como lenguaje específico, no antrópico, y es la velocidad lo que le da ese carácter, y que, sin embargo, tiene agencia y opera en distintas dimensiones de la vida política y social. Así, la ciencia de datos no es la única que se enfrenta a un desafío ante el Big Data. Los usos que se hacen de los datos, la forma en que se accede a ellos y la forma en que se muestran, plantean también problemas éticos, estéticos y políticos a las humanidades. Dado que el problema de procesar un gran caudal de información
se halla en estrecha relación con la forma de conceptualizar y categorizarla. Estas operaciones de conceptualización y categorización, hasta el momento propias del pensamiento reflexivo, están siendo reemplazadas por indexaciones que operan los propios programas. Y esto tiene consecuencias ontológicas, como veremos más adelante. Por otro lado, al trabajar con poesía digital o generativa, que es uno de los caminos que me llevó a la filosofía de la técnica, constatamos que se reitera una falta de atención sobre lo escrito en la suposición de que lo que importa no es el dato. Fíjense en los poemas, en los posteos de Ariadna Alfil, pasamos por alto lo que dice. Se reitera una falta de atención sobre lo escrito en la suposición de que lo que importa no es el dato que se selecciona de manera azarosa, sino la forma de su utilización, el texto como relleno o como paquete insignificante en obras generativas. Por otro lado, además hay una falta de atención a lo escrito en los textos producidos por robots, porque se asume que si los escribió una máquina no portan sentido ni función estética. A su vez, es posible constatar que frecuentemente se lee la dimensión de superficie y no se presta atención a la dimensión de fondo, que es donde dominan las escrituras algorítmicas. En la obra de Ticelli, Ariadna Alfil, es claro. El discurso del lenguaje verbal o natural dice buscar generar una opacidad, irrumpir en el imperio de lo transparente inmediato, con lo cual se puede conectar más fácilmente, y plantea la posibilidad de generar una ruptura, pero con recurso a algoritmos estándares de Facebook y adaptándose enteramente a sus gramáticas. El detalle es que esa plataforma hace posibles determinados tipos de acciones, relaciones y poderes, establece los parámetros básicos de lo posible. Entonces, quien escriba no importa tanto a Facebook mientras haya escritura o información a procesar. De cualquier modo, Facebook se garantiza el input. Entonces, ¿cuánto escapa a sus lógicas si, de cierta forma, más allá de lo que digan sus textos presentativos, su procedimiento también concibe al lenguaje como paquete de datos? Es de suma urgencia asomarse a ese umbral, y una forma de evitarlo, para mí, o al menos estoy explorando eso, es aprender a leer poesía de código. Implica esto poner en acto saberes y apelar a una práctica colectiva. ¿Por qué? Porque cualquier obra artística, ya sea literaria, plástica, audiovisual o programada, consiste en un modo específico de escritura que en su escribirse tensiona de manera particular las reglas del lenguaje que utiliza. Así, si la función poética en la escritura alfabética aparece allí cuando la técnica del poeta pone en abismo la lengua y sus usos cotidianos, en las obras programadas habría arte cuando el lenguaje mismo de lo digital fuera puesto en abismo. ¿Y por qué esta observación sería pertinente? Porque allí donde están dadas las condiciones para que haya arte, hay posibilidad de emancipación respecto de los sentidos instituidos, y entonces allí también está en germen nuestra soberanía. Y al decir arte, en este marco suspendo necesariamente sus definiciones sociológicas. En cuanto a ontología, en cuanto a lo que pretendía, ahí terminamos con el tema de la escritura y vamos con la ontología. La economía del dato aspira a hacer de todo gesto, hálito o relación una ocasión de beneficio. Intenta no dejar ningún espacio de vacancia, intenta adosarse a cada instante de la vida y confundirse con ella. En su impulso monetizador de todo registro testimonial de la vida a través de los datos, aparecen las plataformas que llamamos de delivery de cultura o de cultura a demanda. Los algoritmos extraen información sobre todas nuestras prácticas y las indexan, y así pueden luego sugerirnos consumos personalizados con mayores o menores posibilidades de acierto, según cuánta información haya podido captar sobre nosotros. Todo parece indicar que Netflix o sus algoritmos, Spotify o sus algoritmos, etc., saben más de nuestros gustos que nosotros mismos. Y tal vez no sea solo un parecer. Se produce así un alineamiento entre lo técnico, lo económico y lo político que puede explicarse por lo que Stigler llama la potencia de lo irracional, a la que da lugar la indexación y el registro de cada una de nuestras acciones.
Esto conlleva una redefinición ontológica en tanto y en cuanto cedemos nuestra capacidad de acción a una fuerza interpretativa y decisional a la que se considera más eficaz, mientras nosotros prescindimos de nuestro poder de deliberación, individual o colectivo, y de la autonomía de nuestro juicio. Con ello, de un principio de responsabilidad y del derecho de las sociedades a decidir su destino en común. O dicho de otro modo, mientras nosotros actuamos como robots con un comportamiento parecido al del troll, posteos automatizados y conexiones masivas para, en el mejor de los casos, sumar visibilidad a una causa. Esta manera de pensar al sujeto permite que nos aproximemos al modo complejo en que, retomando a Gilbert Simondon, Stigler concibe al individuo desindividuado o dividual, según Deleuze, de la era hiperindustrial. No en proceso inacabado de individuación, sino individualizado, gramatizado, hipersincronizado, desafectado de sus pares, de un colectivo, sin empatía pero conectado y despojado entonces de singularidad. Para pensar esas prácticas resulta estimulante el concepto de gubernamentalidad algorítmica que postulan Antoinette Roubaud y Thomas Burns, explicado como un cierto tipo de anormativa o racionalidad apolítica fundada en la colección, agregación y análisis de Big Data que modela, anticipa y afecta preventivamente posibles comportamientos. Eso fue una cita. El régimen de la gubernamentalidad algorítmica se basa en la información estadística e incide en la configuración de comportamientos y procesos decisorios respecto del espacio público, así como en la percepción de los sujetos que los sujetos tienen de sí mismos, de sus deseos, de sus pares, etc. La gubernamentalidad algorítmica y la hipersincronización que habilita es la principal característica de lo que Stigler define como neuropoder. Nuestra memoria, nuestra atención y nuestros proyectos, o lo que es igual a decir nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, quedarían así en manos de los escribas digitales, o más bien de los estados o las multinacionales que financian el trabajo de los escribas digitales, programadores de software de las grandes empresas de comunicación en Internet, por ejemplo. Universalizar los lenguajes de programación, tal como se enseña al alfabeto, concientizar sobre su poder en las escuelas y habilitar así el acceso de los ciudadanos a la caja negra de las escrituras que gobiernan nuestras prácticas, parece ser una de las pocas alternativas que permitirían contrarrestar instauración de regímenes totalitarios digitados por una élite y sus formas de concebir al mundo. Aunque suponer en este punto que hablamos de ciencia ficción sería tranquilizador, de sobra sabemos que no se trata de ciencia ficción, se trata de un asunto cuyas consecuencias están entre nosotros. Es sintomático a este respecto que algunos robots que se alimentan de textos provenientes de comentarios publicados por usuarios de Internet, por ejemplo, se hayan vuelto fascistas muy rápidamente. Es una subjetividad colectiva lo que se cristaliza mediante esos procedimientos. Escribir y desescribir. La gramatización afecta a todos los aspectos de la existencia. En lo que respecta a los idiomas y el uso de la lengua, Stigler sostiene que funciona como arma para el control de los procesos retencionales, esto es, de aquello que nuestra atención selecciona y guarda en la memoria, entonces del modo en que conocemos. Los planteos sobre esto son muy ilustrativos. En un breve artículo de Frederick Kaplan y Diana Kianfar, El inglés como lengua pivote, Google y el dominio lingüístico, los autores señalan, por ejemplo, voy a citar, con la generalización del autocompletado en casi todas las interfaces de entrada de datos, el usuario teclea al comienzo de una expresión y un programa completa automáticamente la frase. Los algoritmos se convirtieron en intermediarios casi sistemáticos cuando escribimos en línea. En muchos casos dejamos de ingresar nuestros textos letra por letra o palabra por palabra. Nos contentamos con elegir entre varias continuaciones posibles propuestas por algoritmos. Esta forma de escritura une rapidez y eficacia, en particular cuando se utiliza el teclado reducido de un teléfono celular. En este nuevo marco, redactar solo consiste en elegir con agilidad un camino en la arborescencia de expresiones predecibles. No obstante, ahí terminó la cita, perdón. No obstante, la rapidez que habilita y que suele concebirse como un valor, cuando utilizamos el autocompletado en un motor de búsqueda, estamos restringiendo nuestras posibilidades de resultados al elegir buscar información de los temas que el motor predefine para nosotros, precategorizando nuestros intereses.
En el último tiempo ha circulado un meme en las redes sociales a manera de desafío o de juego que invitaba a activar el uso del teclado predictivo en el celular y enviar un mensaje a un grupo o publicar un comentario en una red social sin teclear ninguna letra, solo seleccionando las palabras que el predictivo ofreciera en el espacio intermedio. Realizar ese pequeño ejercicio lúdico con conciencia de lo que se está haciendo da la pauta de cuán relevante es la observación precedente y de cómo se modifica cabalmente el acto de escribir o redactar. Pero no solo eso, si usamos teclado predictivo o autocompletado, se vuelve imperioso también aprender y dedicar tiempo a desescribir. En los dispositivos tecnológicos que cuentan con software de escritura predictiva, la práctica de desescribir se ha vuelto cada vez más frecuente. Si queremos escribir estás, por ejemplo, al momento de acentuar la A, el software escribe estático y debemos entonces borrar tico para poder escribir lo que queríamos. Esta asistencia del software condiciona nuestro uso del lenguaje y aquello que ofrecía rapidez si queremos lo que el software cree que queremos, pierde en precisión y en tiempo de desescritura si nuestra búsqueda no coincide con las búsquedas masivas. Siempre está también la opción de no desescribir, que es lo que podría explicar la incidencia de las traducciones de las que habla el artículo. Este asunto, en paralelo al que plantea la instalación de Ariadna Alfil, parece amenazar el derecho de las personas a la palabra, lo que en otros órdenes equivaldría a decir el derecho a la política. Kaplan y Kianfar, en su artículo, sostienen que al utilizar los traductores el inglés como lengua pivote, el imperialismo lingüístico de esa lengua lleva a introducir sus lógicas lingüísticas en todos los demás idiomas que, tal como se explica en el artículo, deben pasar por él para llegar a otro. Como juega el robot de Ariadna Alfil. Y con ello introduce también modos específicos de pensamiento o ruidos específicos. Un ejemplo cercano que me llamó la atención porque ayer, cuando estaba por tomar el avión, ese cartel, que creo que en portugués pasa lo mismo. En español, la forma de escribir ese cartel correctamente es puesto cerrado, no posición cerrada. Sin embargo, bueno, evidentemente no importa eso para hacer un cartel de LAN. Entonces, no es un detalle menor señalar que las escrituras algorítmicas de las cuales hablamos, esa dimensión que consiste en escritura de instrucciones para ser leídas y ejecutadas por un dispositivo que la mayoría de los usuarios comunes no sabemos leer, son escritas eminentemente en inglés. ¿Qué efecto suscita esto? Bien, y el último de los problemas que señale, que es el rol lector o la interpretación, es, quiero decir esto, la suposición de la existencia en la obra artística de un mensaje que circularía por un canal desde un emisor a un receptor es, como se sabe, algo teóricamente obsoleto. No obstante, aún gobierna muchas prácticas de lectura y producción artística, donde tanto autores y lectores afirman que la obra quiere decir X. Con esto el mensaje del autor es X. Aún así, ante las diversas formas de arte o poesía generativa, se constata que los trabajos críticos soslayan el componente verbal en tanto galimatías computarizado, al tratarse de textos compuestos de manera azarosa por algoritmos y primar en los lectores aquella concepción obsoleta que privilegia una función informativa del lenguaje en la obra de arte, los críticos que abordan diversas formas de poesía generativa dan por sentada su carencia de sentido y dirigen la mirada hacia el procedimiento puesto en obra. Esto solo puede explicarse a partir de un prejuicio antrópico. Ese discurso literario que excluye al ser humano no puede sino carecer de sentido. Creo que a partir de eso y de la negación de esa semiosis y con ello renunciar una vez más a nuestra potencia de interpretación, perdemos una oportunidad única de acercarnos a comprender o a inventar otras lógicas de funcionamiento. Considerando, como Gilbert Simondon, que los objetos técnicos tienen el poder de modelar una civilización,
sostengo que desafiarnos a trascender la descripción del procedimiento para enfrentarnos a la peculiaridad de esos textos, aunque parezca que no tienen sentido, y crear sentido con ellos, puede colaborar en la comprensión del funcionamiento de ciertas formas de vínculos y afiliaciones afectivas que emergen en nuestra sociedad, engendrada por esa potencia de lo irracional. Tales formas de escritura, la visualización de datos y el arte generativo, deben ser seriamente pensadas como lenguaje específico, no antrópico, y que sin embargo tiene agencia y opera en distintas dimensiones de la vida política y social. Se trata de una forma de escritura dominante y redundante que tiene modos específicos de producción de sentido. Producen afiliaciones que llamé provisoriamente no antrópicas, primero porque aquellas características que le atribuimos al hombre como ser racional quedan suspendidas, como ya señalamos, y en segunda instancia porque parece claro que no funcionan por empatía, esto es, por la participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, sino más bien por superposición de conexiones a partir de una especie de comportamiento gregario. En las obras cuya dimensión verbal está constituida por textos que se producen por generación automática, nadie se propone leerlos. Todos leemos el procedimiento en la afirmación del supuesto por el cual el texto que produce la máquina no es susceptible de generar función estética, porque no es humano, cuando en realidad el objeto estético solo se completa como tal por los lectores al leer y generar hipótesis de lectura. Distinguir si el autor de una obra es un sujeto de carne y hueso o una máquina es infecundo. Lo que debe distinguirse es cuán probable es que lo que haga nos permita escapar a las gramáticas instituidas y no perder de vista que la función estética, el objeto estético, no depende del artefacto, sin más, ni de las intenciones compositivas de su autor, sino y sobre todo de una sensibilidad que pueda y quiera detenerse en él, que disfrute en la demora, ya sea en el momento de hacer con los materiales un artefacto, ya sea en el momento de ensayar lecturas, puesto que leer, humanamente, no se trata de descubrir sentidos, sino de hacerlos, tanto en la instancia de producción como en la instancia de recepción. Muchas gracias.